Antes de comenzar, te quiero invitar a que te suscribas al canal. Cada semana subo videos de misterio, enigma y lo paranormal. Activa la campanita de notificaciones para que te avisen cuando haya un nuevo video. Y sin más que decir, comencemos. Why did you let him kill me? A través del tiempo, tal vez has escuchado historias aterradoras sobre apariciones de seres que ya no pertenecen a este mundo, brujas o seres desconocidos que resultan ser tan increíbles que no podemos creer al momento que nos relatan la fascinante historia, pero que en realidad ocurrieron y ocurrieron para ser contadas. A veces, después de una semana larga de trabajo, es común ir a pasear con la familia o amigos a lugares lejanos y agradables, lejos del ruido de la ciudad o de la cotidianidad de las labores diarias. Pero nunca se sabe con lo que te puedas encontrar en el camino o con qué personas te toparás, y tal vez te lleves una gran sorpresa al darte cuenta de algo escalofriante que sucede ahí. Y es en uno de estos lugares donde a nuestro remitente le sucedió algo aterrador, en un lugar llamado La Angostura, en Guanajuato. Bienvenidos, esto es Rec y comenzamos. Nuestro remitente me cuenta que esto le ocurrió hace ya 10 años. Él me pidió que su nombre lo mantuviera anónimo, por lo que así lo haremos. Pero, como es el protagonista de esta historia, lo llamaremos Andrés. La Angostura es un lugar conocido en Guanajuato por su gran cantidad de carpas que existen en su laguna, además de que es un lugar muy agradable. Las personas suelen ir con sus familias o amigos para comer este tipo de pez, convivir y pasar un buen rato agradable. Andrés me cuenta que en aquella ocasión tenía planeado ir con sus amigos al lugar, con la intención de adquirir unas carpas. Así que se pusieron de acuerdo para decidir el día. Finalmente, llegó el día. Era una tarde asoleada. Él y sus amigos subieron a su camioneta, una Explorer, y comenzaron el recorrido. Parecía ser un día normal. Finalmente, llegaron a la conocida Angostura. Él y sus amigos bajaron de la camioneta y se dirigieron a la laguna. De pronto, a lo lejos, en una orilla de la laguna, se percataron que había una señora de edad avanzada y una niña que parecieran estar pescando carpas. Ellos se quedaron un momento observando, con la intención de comprarle las carpas que pescara, pero algo impresionante les llamó la atención. Ellos observando a la señora cómo pescaba las carpas, muy a la orilla de la laguna, rodeada de lirio. Los demás amigos de Andrés fueron a otro lugar de la Angostura, mientras Andrés y un amigo de él decidieron acercarse a la señora para ver cómo pescaba. Ellos observaban cómo la señora aventaba la red, la jalaba
y se la cargaba al hombro. La niña, de aproximadamente unos 7 años que iba con ella, se encargaba de quitarlas de la red, pero lo impresionante era que las quitaba con demasiada facilidad de la red, como si se tratara de carpas muertas o de algo muy ligero. Y si no has pescado carpas alguna vez en tu vida, déjame decirte que es muy difícil hacerlo, aún con la fuerza de un adulto, por el movimiento de estas. Y así, poco a poco empezaron a hacer plática a la señora, y percatándose de su vestimenta algo antigua. Después de unos minutos, su amigo de Andrés se fue a recorrer el demás sitio. Así, se quedó Andrés solo con la señora y la niña que le ayudaba. Él, observando cómo pescaba, le empezó a hacer un poco de plática. La señora le empezó a contar sobre una mujer y una niña que se habían ahogado en esa laguna hace mucho tiempo. Andrés escuchaba con atención lo que decía la señora, cuando de pronto, Andrés, sin tener el control propio de su persona, veía cómo él mismo brincaba de piedra en piedra, a dirección a lo más profundo de la laguna, como si algo o alguien lo estuviera manipulando, o tal vez la misma señora con la que platicaba. De pronto, su amigo, el que lo había dejado hace unos minutos, le gritaba desde lo lejos: «Andrés, ¿a dónde vas?». Andrés volteó y se dio cuenta de algo perturbador. Se encontraba dentro de la laguna, con lodo hasta las rodillas. Andrés no supo en qué momento se metió hasta ahí, y algo más extraño fue que la señora de edad avanzada y la niña ya no estaban ahí. Andrés me cuenta que él nunca se hubiera metido a la laguna en sus 5 sentidos, y menos hasta el grado de que le llegara hasta las rodillas el apestoso lodo. Y esto por el hecho de que hubiera enlodado la camioneta en la que venían. La pregunta sería, ¿qué o quién se apoderó de Andrés y lo hizo dirigirse a lo más profundo de la laguna? ¿Y qué hubiera pasado si el amigo de Andrés no le hubiera gritado para despertarlo de su trance? Andrés y sus amigos no podían creer lo que le sucedió, e impresionados y algo asustados, decidieron retirarse de la angostura e ir por las carpas a otro lugar que aún no conseguían. Así llegaron a un pueblo cercano, donde los pescadores llevan sus productos a vender, y ahí las personas llegan para comprarlo. Llegan a un pueblo y Andrés se dirige a un puesto y le pregunta a una señorita: ¿me puede vender unas carpas? A lo cual ella le contesta: claro, no encontró en la angostura. Andrés le dice: se las iba a comprar a una señora que iba con una niña. Estaban pescando en la angostura, pero después ya no las vi. Andrés le contó todo lo que presenció a la vendedora, e incluso la plática que sostuvo con ella. La señorita del puesto, con reacción de impresión en su rostro, le dijo: a usted se lo quería llevar la muerta. Yo, que vivo aquí, cerca de la laguna, se ha sabido que ya alguno se los ha llevado, esa señora, para no volver jamás. Andrés escuchaba con atención lo que decía la señorita del puesto y se quedó realmente aterrado y sin poder creer lo que vivió. Andrés siguió diciendo: ¿por qué dice eso, señorita? A lo cual ella contestó: mire, en la laguna no pescan las mujeres, está prohibido. Andrés pensó que tal vez tenía algo de lógica, porque al ir de pesca solo hombres, sería riesgoso para las mujeres que estuvieran ahí.
Andrés me cuenta que desde esa vez no ha vuelto a ir a la Angostura por el miedo que le causó su última experiencia ahí. Agradezco a nuestro remitente anónimo por haberme enviado su experiencia paranormal. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado algo similar en esta laguna llamada La Angostura? Se dice que Guanajuato es un lugar lleno de enigmas y tal vez estos seres extraños aún siguen apareciendo en comunidades de Guanajuato. De Guanajuato. De Guanajuato. De Guanajuato. Si tienes alguna historia paranormal que te haya sucedido en algún municipio de Guanajuato, envíamelo por alguna de mis redes sociales para que el mundo se entere de los sucesos escalofriantes que ocurren En el estado de Guanajuato. Esto fue Rec, y recuerda que hay detrás de este mundo tan extraño.